momento en el que me presenta el corto Raúl, que él sí desde un principio me pide la música, pues para mí es muy interesante, ¿no? Primero, mira, voy a hacer música para nazis, ¿no? Algo que me gusta, ¿no? El reto más interesante de eso era que había que, desde mi cultura, pues más o menos darle una imagen musical a la cultura europea oriental. El corto también, por dirección de Raúl, es con poca música, era muy silencioso. Entonces ahí yo lo que le propongo a Raúl, mira, las cosas muy dramáticas no llevarán música. Es decir, la acción fuerte, los pocos balazos que hay y los conflictos que hay, esos son solitarios. Pero la visión interna vamos musicalizando. Y lo más interesante es el final, cuando se resuelve ya la historia, el producir una música que nos diera ese toque de entre nostalgia, pues es una época difícil, pero al mismo tiempo mira, qué interesante lo que estamos viendo. Y ahí fue donde ya englobo pues las diferentes partes para hacer esta música eurooriental desde mi perspectiva. Y formamos un ensamble muy bonito de un quinteto con cello, viola, violín, piano y clarinete, en donde desde mi vista las cuerdas son la Alemania, son digamos la escuela tradicional, y el clarinete era el que nos iba a dar ese toque folclórico del polaco. Entonces ese contraste de cuerdas y con el clarinete suena muy interesante. Conversamos con Raúl Ramón sobre esta película, La llama doble, que es su tercer cortometraje y que ahora acabamos de ver. Hay todo un planteamiento alrededor de la música muy interesante, de identificar instrumentos con países y todo esto. Cuéntanos un poco del trabajo con tu compositor. Con Fernando. Bueno, Fernando estuvo conmigo en la universidad, entonces nos conocemos desde hace más años de los que voy a admitir. Y tenemos mucho en común, entonces me sentí pero muy cómodo de trabajar con él. Trabajamos muy cotidianamente para otra naturaleza de proyectos. Y Fernando me entendió muy bien cuál era el sentido de lo que yo pretendía, ¿no? En la primera ocasión que teníamos ya terminada la música, perdón, la pieza, ya la edición, el corte final, Fernando empezó a musicalizar desde los créditos, ¿no? Con tambores y todo esto. Y yo empecé a quitarle música y a decirle, menos es más. Y poco a poco él fue como que no solamente agarrándome la onda, sino también haciendo contrapropuestas muy interesantes. Y fue cuando llegamos al hecho de identificar un poquito como en el tono de Pedrito y el Lobo, en que cada personaje tuviera un instrumento que lo identificara. Tuvimos la enorme fortuna de contar con una clarinetista francesa de apellido Brauch, y ella le aportó una riqueza folk a la música que francamente yo ya no me esperaba. Ya estábamos en una etapa ya muy, muy, muy definida de la producción, y de repente Fernando y ella se entendieron muy bien. Dirigió excepcionalmente Fernando al ensamble de músicos que conseguimos. La mera verdad es que yo tengo que admitir que yo ya cuando llegamos a la parte de la música, después de quitarle la música que yo no quería que hubiera... Sí, porque puede caer en lo melodramático, en estar... Claro. Es que la música... La música lo que te da es que catapulta las emociones. Y no puedes de repente querer meterle dramatismo a una escena cuando no lo tiene. Y al mismo tiempo, cuando una escena está bien lograda por los actores, por la historia, en realidad hasta le estorba la música, ¿no? Entonces fue de mi parte el encontrar el balance, pero ciertamente todo el crédito es de Fernando, que supo también el hacer su tarea de escuchar mucha música de esa época y de reunir un ensamble de músicos de tanta calidad, ¿no? Raúl, tú eres fotógrafo y ahora cineasta.
Y quiero tocar el tema de la fotografía contigo, es decir, evidentemente ese debe haber sido un aspecto que movía tu corazoncito, como se dice. Estaba en la juguetería cuando, Así es. cuando estaba haciendo eso. Cuéntanos de tu visión como fotógrafo de la historia que se narra. Pues hace ratito platicábamos que la tentación de los que nos dedicamos a hacer fotografía siempre es el querer apantallar o el querer darnos a notar. Bonitas, ¿no? Exacto, el darnos a notar. Y en este caso tomé la decisión de dar un paso atrás, el dejar que la historia fuera más importante que la fotografía. Ya de por sí teníamos unos escenarios espectaculares, los actores se transforman en cuanto les pones un uniforme nazi, de veras, yo creo que te lo ponemos a ti y inmediatamente sí, sale corriendo todo el mundo. Realmente... Tenemos 20 segundos, si quieres redondear la idea. Muy bien. Creo que lo más importante aquí era dejar que la luz natural fuera la que nos marcara la línea a seguir, ¿no? Muy bien, con eso ahorita volvemos y volvemos a tocar el punto, pero nos vamos entonces a ir a una pausa y regresamos para seguir en esta conversación sabrosísima con Raúl Ramón sobre su película La llama doble.